Hola, buenos días para todos. De parte de nuestra unidad de estrategia familiar de PricewaterhouseCoopers y el Grupo Amicor, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro tercer webinar enfocado a las empresas de familia. Queremos agradecerles a todos nuestros participantes que nos acompañan al día de hoy y también a todos los que nos han acompañado semanas anteriores. Recuerden que estaremos trabajando en alianza con Amicor con el fin de contribuir al acompañamiento de las empresas de familia en Colombia. Y es por esta razón que ellos nos estarán acompañando semana a semana en nuestros webinars de la estrategia familiar. El día de hoy hablaremos sobre la planificación financiera en tiempos del COVID-19. Nos enfocaremos principalmente en la gestión del flujo de caja y del capital de trabajo. También hablaremos un poco de cómo esto puede impactar al sector hotelero. Hoy este webinar estará a cargo de Diego Henao, socio de consultoría y del área de Deals en PwC Colombia, y de Edgardo Garza, gerente comercial de Amicorp en México. Así que, para iniciar, quiero darle la bienvenida a nuestra directora del área laboral de PwC Colombia, Adriana Hincapié, quien será la encargada de abrir este webinar. Adelante, Adri. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Como lo decía Daniela, mi nombre es Adriana Hincapié, yo soy directora legal, soy miembro de la Unidad de Estrategia Familiar de PwC liderada por Wilson Herrera. Les agradezco muchísimo que como todas las semanas nos acompañen. Hoy, como todos los miércoles, quisimos, como le dijo Daniela, traerles un webcast con el que la Unidad de Estrategia Familiar de PwC busca seguir cumpliendo con ese propósito que tenemos, que es apoyar o ser aliados de las empresas de familia en su estrategia de negocio, sobre todo en este momento que vivimos una coyuntura, digamos, tan especial. En esta oportunidad, como lo dice Daniela, hablaremos de un tema que es muy relevante y es la planificación financiera para las empresas en este tiempo o durante esta emergencia sanitaria. ¿Cuál debe ser o cómo debe ser? Considerando temas de gran relevancia como la gestión del flujo de caja o el capital de trabajo. Para desarrollar este tema, como lo comentó Daniela, tan relevante o tan importante, nos acompaña nuevamente el equipo de Amicorp. Esta vez representado por Edgardo Garza, director comercial de Amicorp México, y nos acompaña Diego Henao, que es socio líder de la práctica de transacciones y asesoría financiera PwC. Edgardo y Diego, les doy las gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros pues toda su experiencia. A todas las personas que están conectadas, espero de verdad que este tema sea de gran utilidad y que nos sigan acompañando en todos los webinars de todas las semanas o que cuenten con nosotros y se comuniquen con nosotros. Te doy entonces la palabra, Diego, y bienvenidos todos. Gracias, encantado de saludarte a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De corazón espero que esto que vamos a compartir Edgardo y yo sea de utilidad para sus compañías, verdaderamente se constituya, digamos, en un llamado para que un par de comentarios que podamos hacer redunde en el beneficio de cómo van a ir las cosas de aquí para adelante. Yo, en lo que hemos vivido en estos 3 meses, me he dado cuenta un poco que hemos, digamos, luchado y preparado el conocimiento de nuestras organizaciones para atender una emergencia, pero en algún sentido, digamos, hemos analizado internamente que muchos de los temas que estamos compartiendo, enfocados a una situación puntual de emergencia causado por la pandemia, en gran medida son temas que uno dice, tengo que llevar a hacer esto en el día a día de mi compañía. Esto no es solo un tema que debo enfocar y debo manejar sobre la base de que estoy en emergencia y tengo probablemente en muchos casos en riesgo mi negocio. Ese es como el primer mensaje que yo quería transmitir. A partir de ahí, pues es contarles un poquito cuál ha sido nuestra experiencia y cómo vemos el tema del manejo financiero, digamos, en esta crisis y en estos momentos complicados. Juan, ¿me ayudas? En los libros de finanzas que algunos hemos leído y tal, hay un capítulo súper importante que se vuelve medio famoso, el de
digamos, cuando estamos empezando a estudiar estos temas financieros, es el de cash is king, ¿cierto? Y ahora claramente toma mucha mayor relevancia en vista de las circunstancias. Tengo un amigo que trasiega también, como nosotros, estos temas de proyecciones y tasas de retorno y todos estos temas financieros que para algunos les resultan un poquito aburridos, y no para de decir las empresas se quiebran por la caja. Entonces, digamos, en estos momentos en que evidentemente las tesorerías, las cajas de las compañías están tremendamente resentidas como consecuencia de los cierres a los que se ha abocado el mundo y por supuesto digamos, en todos los sectores de la economía, es súper importante poder entender inicialmente, como decimos los futbolistas, poner el balón en el piso y entender un poquito cuáles son las opciones y las alternativas. Evidentemente, este tema de pandemia ha generado tremendos impactos en la fuerza laboral, en las cadenas de valor, en las cadenas de abastecimiento. Por supuesto, el traveling, todo el tema de viajes se paró abruptamente, lo que conllevó, por supuesto, ustedes muy bien lo saben, lo hemos visto todos en las noticias, digamos, problemas severos en ciertas industrias asociadas con los temas de viaje y, evidentemente, digamos, unos cambios abruptos en temas regulatorios, porque los estados, los gobernantes, pues han tenido que tomar una serie de medidas para tratar de que la economía no naufrague, o al menos tratar de que las fuerzas económicas puedan sobrevivir a los cierres y que cuando haya una nueva normalidad, como se dice ahora, digamos, todavía haya compañía, todavía haya posibilidades de crecer y demás. Entonces, Juan, si me ayudas. Entonces, nosotros, digamos, como respuesta al tema del COVID, voy a pasar un poquito más rápido por este puro principio, repito, porque son temas a los que ya hemos estado de alguna manera abocados. Nosotros hemos establecido como en 3 pasos. Miren que hablamos ahí desde mayo, pero eso perfectamente pudiera arrancar en julio, como en algún caso se pudo haber pensado desde marzo, cuando efectivamente pues se generaron los cierres en muchos países. Lo primero, como decía, es balón en el piso, entender exactamente qué es lo que hay que hacer, y esto es como una sala de guerra, ¿no? Reunir a los talentos que pueden tomar decisiones en las compañías y entender básicamente a qué estamos abocados, en qué sector estoy, qué pasa con mis proveedores, qué va a pasar con mis clientes, qué es lo que creemos que puede llegar a pasar digamos, los stakeholders de la compañía, y a partir de ahí empezar a entender con qué recursos cuento. Sigue un poquito, Juan, para que veamos un poquito el segundo paso, y es a partir de ahí empezar a tomar las medidas necesarias para proteger este tema tan relevante que era el que mencionaba al principio. Las empresas se quiebran por la caja. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver qué acciones voy a tomar de manera rápida para proteger mi posición de tesorería. Y esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pues es un poquito más detallado que cobrar más rápido, pagar más lento, realizar los activos, disminuir salarios, qué sé yo. Hay un compendio de cosas que ese grupo decisorio de las organizaciones, después de que se sienta y analiza cuáles son las posibilidades que tengo y cómo proteger específicamente mis recursos de tesorería. Hay temas seguramente que van a ser dolorosos durante el proceso, que van a ser decisiones complicadas de tomar, porque incluyen evidentemente los clientes, los financiadores, los bancos, incluye el personal y demás. Y es un tema, como lo vamos a ver en un momento, que trasega no solo el resultado, no solo el EBIT, no solo el EBITDA, no solo las ventas, costos y gastos,
sino también el balance de la compañía, Juan. Entonces, cuando digamos mi enfoque de 3 pasos, me siento a revisar cuáles son las opciones que tengo hacia adelante, cómo protejo la caja y empiezo a llevar las acciones correspondientes, específicas, porque, y ahí caigo, digamos, a mi comentario del puro principio, esto no es necesariamente un tema del día 1, no es un tema de la emergencia causada por la pandemia, sino que son probablemente acciones que yo ahora me doy cuenta pude o debí incluso haber tomado en épocas de normalidad. Entonces necesito desarrollar una hoja de ruta, entender qué voy a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Y en algún sentido, como lo mostraremos en un momento, ese corto y mediano y largo plazo toma digamos, un significado diferente ahora. Antes pensábamos que largo plazo eran 2, 3 años. Probablemente ahora, en la época de emergencia, cuando tengo que proteger mis recursos financieros, proteger la vida de la organización, proteger mi tesorería, mis fuentes de financiación, mi capital de trabajo, mi posición de caja, probablemente el corto plazo sean días, el mediano plazo sean semanas, y el largo plazo a más tardar sean unos meses, Juan. Nuevamente lo que mencionábamos al principio del capítulo 4 de finanzas, ¿no? La caja es el rey. Sin embargo, como acabo de mencionar, ya el corto plazo es días, el corto plazo es un par de semanas, el mediano plazo es un mes o 2 y el largo plazo son 6 meses. Yo tengo que empezar entonces a determinar específicamente cuánto tiempo tengo con la caja que actualmente poseo, porque ojo, mi cliente probablemente esté haciendo lo mismo y debo esperar, como en muchos casos se ha dado y lo hemos visto con nuestros clientes, lo hemos visto en nuestras propias empresas, es que probablemente los clientes se van a tomar un poquito más de tiempo en pagarme. Entonces tengo que hacer rápidamente una nueva proyección de flujo de caja de ese corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo puedo generar caja de manera mucho más rápida? Entonces empiezo nuevamente a tocar los bancos, a ver qué pasa con los proveedores y determinar de qué manera puedo hacer que esos recursos que hoy tengo, que tengo que proyectar de manera mucho más realista, cuánto tiempo me van a durar, cómo puedo hacerlos mucho más eficientes. Como dice en el punto 3, ¿qué puedo dejar de pagar un poquito con mayor tiempo? Porque tampoco puedo afectar de manera sustancial, como lo veíamos en la primera diapositiva, la cadena de abastecimiento. Yo no puedo abruptamente decirle dejo de pagar a mis proveedores porque ya seguramente se van a resentir y voy a tener un problema con la propia operación mía. Y claramente ahí uno lo de 4 y 5 porque es un poquito entender en qué estado se encuentran los financiadores. Recuerden que lo que ha sucedido en la mayoría de los estados, en la mayoría de los países, y Colombia no es la excepción, pues el Estado ha tomado una serie de medidas para procurar que la economía tenga caja. Entonces ha emitido, como lo vimos esta semana, bonos, ha incrementado empréstitos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de la República ha disminuido ostensiblemente las tasas de referencia de tal manera que pueda generar liquidez en la economía. Entonces entender cómo están impactando estas medidas del Estado a mi banco financiador y de esa manera tocar esa puerta lo más pronto posible. Solemos decir jocosamente, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Los bancos también están en una posición de ver cómo entender su nueva realidad, en qué sectores tienen un mayor nivel de riesgo, de tal manera que no es tan fácil como solo decirlo, bajaron las tasas de interés de referencia, hay empréstitos nuevos, hay liquidez en el mercado, entonces los bancos van a abrir las puertas. No es tan fácil, no se ha dado exactamente así, pero es importante la rapidez con la que tenemos que nosotros ir a los bancos a reestructurar las deudas, a conseguir nuevos empréstitos, y ahí se hace fundamental
tener un caso de negocios creíble. Yo en eso que conozco un poquito la banca, recomiendo abiertamente que las nuevas proyecciones de la nueva realidad sean miradas con lupa, porque en general en los bancos hay personas que conocen de los diferentes sectores económicos y van a mirar con mucho detalle, con una lupa muy grande, cuáles y de qué manera estamos presentando un caso de negocios creíble. Y después, por supuesto, tratar de conseguir todas las posibilidades que los estados, o en este caso el Estado colombiano, ha generado, repito, como estos temas de mejora en la liquidez, subsidios en los salarios, el tema pensional, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento de tomar decisiones rápidas y proteger apropiadamente el capital de trabajo, las fuentes de endeudamiento y claramente la posición de caja. Juan. Y entonces, el tema pasa, como decíamos inicialmente, no es solamente un asunto de EBITDA o EBIT, es decir, no es solamente un asunto de ventas, costos y gastos. Eso es relevante, eso es muy importante, eso hay que considerarlo. Pero también hay una gestión que tiene que hacerse desde el propio balance general de la compañía. Entonces, ahí hay una combinación que tiene que ser integrada entre el resultado operacional dado por ventas, costos y gastos y tal, y tengo que ver, por supuesto, cómo puedo mejorar los márgenes, cómo voy a hacer un control estricto de costos, eso sin ninguna duda, pero también tengo que voltear a mirar a mi balance y entender si hay allí algunos elementos que me puedan generar fuentes de financiación apropiadas. El primero, que seguramente muchos ya han estado mirando, es evidentemente activos improductivos, aquellos activos que no tienen que ver con el core del negocio. Si las opciones del corto plazo, las opciones del mediano plazo son complicadas, lo que inmediatamente estamos haciendo en unas compañías es tratando de salir de esos activos non-core y, por supuesto, con una expectativa de realización probablemente mucho más conservadora de lo que teníamos hace 3 meses. Pero también no es solamente un asunto de mirar en el balance solamente los activos productivos que son fácilmente realizables, sino obviamente los propios inventarios, la propia cartera, y establecer un plan efectivo, creíble, detallado, con seguimiento pormenorizado para entender de qué manera puedo realizar inventarios de mejor manera, de manera más eficiente, con niveles de rentabilidad apropiados, y cómo puedo estar monitoreando todos los días lo que está pasando con mis clientes, de tal suerte que pueda mantener un balance apropiado en mi capital de trabajo. Es decir, hay que potenciar, como dice al final, la cultura de la liquidez y la disciplina financiera. Eso es una prioridad en este momento absolutamente fundamental, porque, como mencionábamos hace un momento, estamos en una economía de guerra. Y esto no es un tema de solamente las empresas, es un tema de los países, es un tema prácticamente global. Y cualquier elemento que me pueda ayudar a mí a mantener con vida mi negocio, esperando que en la nueva realidad los mercados se desarrollen de manera parecida a como venía este tema antes de febrero o marzo, eso estoy seguro que me va a generar una posición ventajosa frente a mis propios competidores. Juan. Me gusta mucho compartir con mis clientes y por supuesto mucho con ustedes, compartir este slide. Por eso un poquito fruto de un análisis que hemos hecho interdisciplinario en la firma y no solamente en Colombia, en donde hemos provisto un poquito cuáles son los impactos en esa nueva estrategia fundamental de supervivencia que significa cuidar los recursos financieros, cuidar el capital de trabajo y cuidar la caja. Entonces ahí estamos comentando un poquito en el eje de las Y, digamos, de manera vertical, cuál es el impacto que esto tiene en digamos, en la propia rentabilidad del EBIT o EBITDA, y por supuesto
en la capacidad que estas medidas nos generan para liberar efectivo. Esto en términos generales aplica a casi todas las empresas, por supuesto habrá claramente sus excepciones, y en el eje de las X o a nivel horizontal, un poquito lo que estamos mirando, este nuevo corto, mediano y largo plazo, como les mencionaba hace un momento, los primeros días, los primeros meses y máximo un año es el nuevo largo plazo. Básicamente las bolitas más grandes implican lo que en nuestra visión es el mayor impacto. Entonces, renegociar términos de pago, que es una de las bolas naranja que hay en los primeros cuadros de la izquierda hacia la parte alta, evidentemente es un tema que tiene un gran impacto en el EBIT, que hay que hacerlo en el corto plazo y que impacta de manera sustancial la generación de efectivo. Es decir, renegociar mis deudas con los bancos o renegociar términos con proveedores, ¿cierto? Probablemente, si sigo en esa misma línea, hacia abajo tengo dos bolitas, también naranjas rojas, un poquito menores, usar inventario antiguo, vender inventario antiguo. Perfecto, eso sonaría como una verdad de perogrullo, ¿cierto? En épocas difíciles de vacas flacas yo necesito reaccionar muy rápidamente, probablemente ahí no tenga un impacto tan grande en las posibilidades de liberación de efectivo, pero el conjunto de todas estas acciones que voy a tomar en los primeros 2 o 3 meses, que voy a tomar después en este nuevo mediano plazo que llamamos hasta 6 meses y después en el próximo año, van a ser fundamentales para poder lograr, digamos, la permanencia del negocio, la salud del negocio, si me permiten la expresión, y entonces la combinación de elementos, todos estos que puedan redundar en mejorar digamos, las posibilidades de sostenimiento y de mantenimiento de los recursos financieros. Y hay que actuar en el momento. Y debo decir también, esto es un tema que aplica para haberlo hecho en marzo, en junio, o aplica para hacerlo desde este momento. Estamos en una economía de guerra, como bien lo mencionaba, y eso implica claramente que todos los días tengo que hacer un monitoreo específico sobre clientes, inventarios, proveedores y a nivel de los impactos transversales que todos tienen en función de los recursos financieros. Repito, esto es un compendio de lo que hemos hecho en la firma que aplica en la mayoría de las industrias, en la mayoría de los países. Probablemente habrá algunos donde las bolitas sean un poquito más grandes o deban ser consideradas mucho antes de, pero evidentemente el compendio de todos estos acciones y elementos que se necesitan, vamos a compartir estas presentaciones, por supuesto, con ustedes para que los puedan después cada uno en su propia tranquilidad analizar individualmente al interior de sus empresas, entender, por ejemplo, qué está pasando y qué tan rápido tengo que reaccionar con los cambios en los procesos operacionales, en los procesos de soporte de los sistemas de información. La nueva realidad implica que no vamos a tener, digamos que tenemos que tener distanciamiento social, entonces se hace absolutamente imprescindible que todo lo que sea web-based tiene que evolucionar. Si no ha evolucionado rápidamente, tengo que hacerlo en el momento y tomar todas las acciones, repito, que en principio tengan un mayor impacto en este eje de las Ys, que en gran medida son la liberación de efectivo y propugnar por una situación de capital de trabajo y de caja un poquito más sana. Siguiente, Juan. Y pues evidentemente complementario con lo anterior, justo ya para puntualizar y cerrar lo que queríamos compartir con ustedes junto con nuestros aliados Amicor, el grupo Amicor, hemos, digamos, resumido en 6 grupos de acciones que son absolutamente claves desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Identificar y priorizar los riesgos clave del negocio. A mí me da risa porque
todas las organizaciones, en mayor o en menor medida, con mayor o menor rigurosidad, mejor o peor documentado, tienen definido estos elementos que generan riesgo. Pues hoy nos hemos dado cuenta, creo que la única entidad que yo conozco, al menos a nivel mundial, que por ejemplo estaba asegurada contra una pandemia, era el abierto de tenis de Wimbledon. De resto, en términos generales, nadie tenía en su libreta, repito, con mayor o menor rigurosidad, mejor documentado o no, los riesgos significativos de su negocio, el que hubiese una pandemia, ¿cierto? Yo acabo de abrir un restaurante, una persona acaba de abrir un restaurante con toda la ilusión del mundo, de todo se pudo haber imaginado que podía no funcionarle bien, menos que pudiera haber una pandemia. Entonces es un poquito el compendio de lo que debemos reaccionar desde el momento cero en que se presenta esta crisis. Identificar y priorizar los riesgos clave, esto hay que hacerlo inmediatamente y a partir de ahí pues desarrollar los escenarios específicos con base en los cuales voy a atacar y voy a tratar de mitigar de la mejor manera posible esos riesgos clave del negocio. Tengo que necesariamente, como decíamos hace un momento, realizar estos test de estrés financiero. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si mis clientes me dejan de pagar a los mismos 45 días que vienen pagando en promedio? ¿Qué pasa si mis proveedores se ponen ahora más serios porque tienen el mismo problema? ¿Qué pasa si mi banco ahora se va a negar a hacer una eventual reestructuración? Temas de ese estilo, tenemos que estresar los modelos porque a partir de ahí empiezan a salir todas las medidas necesarias. Como dice el punto 4, por supuesto, aplicar todas las medidas y monitorearlas permanentemente, que es lo que llamamos ahí el casual run, ¿cierto? En todo momento tenemos que estar monitoreando minuto a minuto qué pasa con la caja y, por supuesto, como decíamos, enfatizar en esa palabra tan de moda por estos días que es la resiliencia, evidentemente entender cuáles son todos los impactos y monitorearlos y documentarlos permanentemente. Esto no es un tema menor, no es tan fácil como solo decirlo. Evidentemente involucra mucho conocimiento, involucra mucho cuidado, mucho respeto por los stakeholders de estos procesos de financiación, clientes, proveedores, empleados, bancos e instituciones financieras y demás, porque al final hay un compendio de todas estas cosas con las que tenemos que, digamos, sobrellevar estos momentos de emergencia. Yo evidentemente estoy a completa disposición de ustedes. En la medida en que surjan inquietudes, por favor, pueden enviarnos un correo con el mayor de los gustos. Seguramente podremos resolver inquietudes o de pronto juntarnos 10 minutos en el teléfono a compartir experiencias y demás, y a partir de ahí, pues lo que se pueda requerir. Nuevamente, mil gracias por estar con nosotros, nuevamente como todos los miércoles. Repito, esperamos de aquí para adelante los temas que puedan surgir con muchísimo gusto. Con esto, pues quiero compartir y darle paso a mi querido asociado Edgardo Garza, del Grupo Amicor, que nos va a comentar un poquito algunos temas adicionales de interés sobre hospitality. Mil gracias por su tiempo y repito, quedo pendiente, Edgardo. Muchas gracias, Diego. Nada más quiero asegurarme que sí me están escuchando antes de ponerme a platicar. Te escuchamos perfecto. Excelente, Diego. Bueno, antes que nada agradecerte a ti, al equipo de PwC Colombia, invitarme a participar en esta serie de webinars que estamos teniendo juntos entre ambas compañías, ambas firmas. Es un gusto además personal para mí estar con PwC Colombia. Como historia o anécdota, yo viví en Colombia en el año 2005 y 2006 y pues me pareció una experiencia muy enriquecedora. Es un país maravilloso, la gente, lo mejor, es el mejor activo del país, la gente, ¿no? La calidad de la gente. Yo me identifiqué, me trataron espectacular durante mi estancia ahí en el país.
conocí todo Colombia, anduve moviendo por todos lados y increíble país y por eso me da todavía más gusto estar compartiendo con ustedes aquí este webinar. Por otro lado, mencionaste muy interesante el tema de la caja. Platicaba el día de ayer por la mañana con un cliente y mencionaba cómo afrontó en términos de caja lo que está sucediendo hoy en día. Y me pareció muy interesante que mencionó lo que hace 10 años había pasado con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y cómo él en aquel entonces pues estaba súper apalancado con los bancos, hablando de objetivos de caja, pues prácticamente no lo contemplaba. Ellos no tenían, oye, un KPI donde dijera, oye, tengo que tener tantos días, tantos meses de caja en caso de una catástrofe, pues para sobrevivir. Están bien apalancados con los bancos y pues los intereses, etcétera, y pues bueno, la pasaron espantoso hace 10 años. Y él desde que salieron desde esa crisis me platicaba que en el 2012 que se estabilizó, él en particular, él está en una empresa de inmobiliaria, de bienes y raíces, hacen proyectos de desarrollo inmobiliario, y decía, nunca más, no me vuelve a suceder. Y desde ahí dijo, mi objetivo de caja es un año. Yo voy a tener caja líquida, liquidez un año disponible por si cualquier cosa. Tengo un año para pues evitar tomar decisiones de recortar sueldos, es decir, mantengo mi plantilla. Claro que hay que poner manos a la obra con muchas de las iniciativas que ya has comentado. Sin embargo, el estrés de no tener caja, dijo, quiero poder dormir de alguna manera tranquilo. Entonces me comentaba que esta pandemia lo agarra con ese objetivo cumplido y entra la crisis con un año de caja. Entonces, bueno, ya yo creo que ya empieza ahí a batallar un poquito para conciliar el sueño, porque ya van en menos de lo que imaginamos, ya es julio, ¿no? Entonces, pues ya van 7 meses, bueno, podemos decir que 4 meses completos con esta situación de incertidumbre impresionante. Y por otro lado, pongo el ejemplo pegado con una de las iniciativas que mencionabas de priorizar en dónde, en qué parte voy a desinvertir, si en el inventario, si en aquellos activos que me generan mayor retorno o ingreso, en los pasivos que traigo más con foco amarillo o quizá rojo. Hay un libro que se lo recomiendo bastante de Steve Schwarzman, perdón, se llama What It Takes, que es el fundador de este fondo que se llama Blackstone. Lo acabo de leer, lo terminé hace un mes y el libro termina con una inversión que realizan de la compra del hotel Hilton. Invierten en los hoteles Hilton y él menciona que su objetivo era ponerlo como en la mayor o estar dentro de los mejores hoteles de hospitality a nivel global, ganarse premios con el mayor servicio. Le dio la vuelta a los números y estaba muy orgulloso de eso. Decía, ¿cuál es el riesgo de esto? Tiene que pasar una catástrofe, así como, y menciona una pandemia. Y estás hablando que el libro lo escribió en el 2017, 2018, y en menos de 2 años sucede esta barbaridad de que sucedió la pandemia. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito en Google y el mes pasado vendieron todo el tema de hoteles y se enfocaron en inversión en almacenes, todo el tema de warehouses que quizá pueden explotarlo un poquito más, y se salieron del tema de hospitality, porque pues obviamente apalancamientos, pero es decir, los últimos 2 capítulos donde él vestía muy bonito todo el tema de los hoteles y solamente hablaba de un pequeño riesgo con un renglón donde decía si pasaba una pandemia ya sería otro tema, pues sucedió. Entonces es increíble cómo esta pandemia ha venido a cambiar la situación de negocios en el mundo, no nada más y sumado a las condiciones naturales de cada uno de los países, que Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir en ese camino, pues siempre con algo de bumps, y bueno, pues aquí estamos y no queda nada más que accionar
Y eso es lo que les queremos platicar. En esta diapositiva mencionamos un poco los desafíos a los que la industria de hospitality está enfrentando hoy en día y una serie de iniciativas que creemos que colaboran o ayudan a mitigar estos riesgos o definitivamente a darle o potenciar, digamos, ya donde están algunos de los participantes en la industria ejecutando alguna de ellas y que hemos visto que quizá van a ser los primeros beneficiados de esta nueva normalidad a la que la industria está sometida hoy en día, ¿no? Lo dividimos en 3 niveles. De una parte, ahora sí que, como mencionabas, hay una parte estratégica, hay una parte de soporte a la mitad o de planeación y hay una parte de operación. Vale la pena mencionar que si hacemos muy buena estrategia y muy buena planificación de lo que queramos de las iniciativas que sean, pero no tenemos una correcta ejecución, pues no sirve para nada, porque la información que se genera en la operación pues va a viajar ya contaminada, no vamos a tener los datos ni los elementos necesarios para que funcione correctamente una planificación que fue producto de la elaboración de una estrategia de parte del consejo, los dueños de las compañías en este sentido. Entonces, en la parte de riesgos, enfocándonos en la parte estratégica, pudiéramos hablar de la incertidumbre que vengo mencionando. Venimos platicando que pues ahora hay un desafío gigante en esta industria de qué va a pasar. Definitivamente es el momento, si es que no lo han realizado, la digitalización de la industria. Yo creo que esto permea en casi todas las industrias que estamos experimentando una serie de dudas, incertidumbres. Si no entras a la era digital, se puede decir que estás en el camino que te lleva a la salida, ¿no? Y al hablar de digitalización estamos hablando de los procesos por donde operas, la interacción con la gente. Hoy hablamos de gente que pues necesita tener esa parte ya en sus skills para poder hacer operaciones, y tus plataformas tecnológicas, existan hoy en día en tu empresa o no, es un must. Necesitas innovar, reinventarte, invertir en temas de tecnología. Si no lo haces, no entras a esta era de la digitalización, y la industria, creo que de hospitality, está pidiendo mucho este tema, ¿no? Y luego el otro tema estratégico es la competitividad. Tú como dueño de empresa, ¿qué vas a hacer? O aplicas una estrategia de survival mode, o voy a hacer una estrategia de ataque. Tengo los elementos suficientes hoy en día para, una vez que empiece a abrirse otra vez la industria, voy a atacar a mi nicho de mercado. ¿Tengo un nicho de mercado o no? No lo sabes. Todo esto va a empezar a cambiar, pero ¿qué estrategia vas a tomar? Y en medida que tomes esta estrategia, o sea, de supervivencia o de ataque, tienes que desdoblar un plan y tienes que tener bien visualizado la parte de soporte que va a llevar a que tu estrategia suceda. Por una parte, podemos ver en la parte de planeación que hoy en día enfrentamos un desbalance de la oferta y la demanda. ¿A qué vamos con esto? Y está ligado el segundo punto. Oye, ahora el verano, ¿realmente será el verano? ¿Está ligado al tema de las escuelas? ¿Los niños van a entrar a clase en septiembre o no sabemos todavía? En unos países sí, en otros países no. ¿Dónde tenemos participación? ¿Qué hoteles sí voy a poner? ¿Qué hoteles no? ¿Los tengo que segmentar o no? ¿Qué voy a hacer en ese sentido, no? Entonces, el tema de la temporalidad toma un valor muy importante aquí. La estructura, y a estructura me refiero a la estructura jerárquica que está operando nuestras empresas. Es una estructura gorda, es una estructura flexible, es una estructura eficiente. Contamos con el personal capacitado para adoptar estas nuevas tecnologías o estos nuevos planes hacia donde queremos ir, con las tecnologías y el software necesario que me va a permitir mantenerme competitivo, que me va a permitir mantenerme en modo de supervivencia, o que me va a permitir
atacar agresivamente la industria y convertirme ahora sí en uno de los tops que estoy buscando estar. Ese es un tema realmente que conlleva ahí planeación. Otra parte, los procesos. Veíamos hablando, oye, tengo los procesos alineados a la nueva normativa, la conozco al 100% o realmente si me hacen un chequeo me pueden llegar a cerrar. Acá en México hemos visto cómo abren y cierran tanto restaurantes, y cierran no porque no estén, o porque no tengan gente, sino porque ya están haciendo las inspecciones las autoridades de salud, y si no estás cumpliendo con ciertos parámetros, en ese instante te cierran. Claro que es imposible atacar a todos los establecimientos y muchas veces podemos caer en eso de, oye, estarán checando todos o puedo yo ser laxo en esta medida y buscar a que no me hagan, no podemos hacer ese tipo de cosas, y conforme los números en Latinoamérica sigan como están hoy en día, tienes que apretar esos controles. La máquina económica no va a detenerse. Yo creo que ese es mi punto de vista. El confinamiento, como lo conocimos en los meses anteriores, no va a ser igual por el impacto económico. Sin embargo, sí van a haber medidas y van a apretar controles. ¿Estamos listos para esos controles o no? Esa es la pregunta. Y en la parte operativa, ahora sí es una parte que impacta directamente a nuestra caja. Oye, los costos, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es el estado de las plataformas tecnológicas que tenemos? ¿Valen la pena o no? ¿Están haciendo su trabajo o no? ¿Cuántos años tienen de haber sido implementadas? Estoy operando con un sistema que, lo acabo de comprar en el 2015 y fue hace 5 años. ¿Qué tanto ha avanzado la tecnología, no solamente en 5 años, en estos últimos 6 meses para esta industria? ¿Qué están haciendo los líderes? Es momento de voltear a ver qué plataformas hay en la industria que pueda apalancar costos de actualizaciones, capacitación de gente. ¿Qué tanto me sirve tener una plataforma in-house? Ahora sí que va alineado a qué tanto valor te produce a ti como compañía. Los costos, veíamos, de las actividades no esenciales. ¿Cómo delinear tus procesos a identificar qué actividades no son esenciales y que estás dedicando parte de tu estructura a que sean ejecutados? Y se están ejecutando hoy en día por la temporalidad que decimos, no están siendo repetitivos o solamente son muy puntuales. ¿Cuál es el costo que implica atrás de esto, no? Por último, veíamos el riesgo que hay de no estar cumpliendo con los procesos que hoy en día marca la nueva normativa y toda la capacitación que conlleva atrás de esto a todo el equipo de personal. Y por la parte derecha podemos hablar de las iniciativas. Vamos a peinar de una vez la parte estratégica, donde hablábamos de cómo poder identificar las tendencias de mercado, poder segmentar aquellos clientes que a lo mejor antes no eran, hoy en día pueden tomar cierta relevancia. Hay que tener los datos para poderlo hacer, hay que analizar los canales de distribución y darle prioridad a aquellos que estén alineados en el segmento donde estamos participando o al segmento que queremos enfocarnos. Si vamos a hacer una redirección de estrategia y vamos a atacar un nuevo segmento, vamos a colocar recursos a esa parte o vamos a hablarle a ese segmento de una manera eficiente, de una manera ágil que represente no una inversión importante quizá, pero que sí podamos medir un retorno inmediato por atacar ese nicho nuevo quizá, no lo sabemos, ¿no? Y ordenar la casa lo ponemos como último punto de estrategia. Vuelvo a lo mismo con lo que empezamos esta diapositiva. No podemos generar una estrategia correcta si no tenemos la casa ordenada. No podemos generar datos de inteligencia, no podemos tomar decisiones con esos datos si nuestra casa abajo en los procesos transaccionales están ejecutándose de manera equivocada o quizá mal diseñada, ¿no? Quizá requieran ese rediseño. De la parte de planeación, volvemos a
conocer a los clientes en este sentido. Un tema comercial o de marketing donde, oye, nuestra base de datos, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Cómo estoy administrando esa información? ¿La estoy aprovechando o no? Vemos, y no me dejarán mentir, hay compañías, me ha tocado ver, que tienen tantas bases de datos, tanta información, y no podemos explotarla y obtener los beneficios de esa para poder obtener datos de valor, que al hacerlos, ese match nos traduzca en toma de decisiones. La planeación de la demanda toma un valor importantísimo hoy en día. Hablábamos de que, oye, ¿habrá temporalidad o no? Ese desbalance oferta, pues es hora de invertirle a un tema de forecast. Vamos a ver cómo se está comportando, cómo vamos a planear. Cambia este tema en la industria. En la industria de hospitality ya no es el mismo. La optimización de los canales de distribución, los que eran el verano pasado, los canales por los cuales nosotros captábamos esos clientes que la industria recibía, hoy en día pueden ser totalmente diferentes o puede tomar más valor un canal que otro por el único hecho que nuestro mercado está quizá más presente en la manera digital. ¿Cómo estamos contra los competidores? Es otra iniciativa que vemos en la parte de planeación, hacer un benchmark adecuado, cuánto me está costando este departamento, cuánta gente tenemos de acuerdo a nuestro volumen de hoteles, hacer esa comparativa. Nosotros tenemos tantas casas, tantos hoteles, oye, empresas del mismo tamaño, con mismo personal, ¿cómo están hoy en día? ¿Qué tanta gente tienen metida? ¿En qué departamento? ¿Cuántas transacciones están hechos? Y ahí poderte identificar en qué parte estás tú, cómo estás, y buscar ahora sí poner indicadores claves que te ayuden a mejorar dentro de ese benchmark. Y control de costos, hablábamos otra vez de la caja. Como bien Diego decía, es momento de cuidar la caja. Cash is king. Entonces necesitamos controlar cómo están nuestros costos. Y este tema de los costos nos lleva inmediatamente a ver la parte transaccional, cómo estoy operando. Independientemente que tengan nuestras oportunidades de operar bien, de tener estos diseños de procedimientos nuevos, ¿cómo lo estás ejecutando? ¿Por qué decidiste hacerlo de una manera u otra? Entonces, hay una serie de actividades en esta parte transaccional que hoy en día muchas empresas en esta industria están aprovechando plataformas ya existentes en el mercado, donde tu costo por transacción puede aminorarse, y vemos aquí una serie de actividades en estos procesos, como la gestión de tus bookings, el check-in automatizado, que independientemente de que puedas aminorar el costo de la transacción, traes un tema de los riesgos de contagio. Hablando en particular de los hoteles, esa escena de llegar a un lobby y ver el lobby lleno, y yo por ahí he visto algunos videos de los hoteles que han reabierto esa reapertura, pues ahí los reciben acá en México con mariachi. Por ahí anduvo circulando un video muy famoso en la Riviera Maya, donde todo el mariachi recibiendo a los nuevos visitantes, ¿no? Y los mariachis con su cubrebocas, pero hay algo que hay que hacer ahí, ¿no? Entonces, ese proceso de check-in definitivamente hay algo ahí que atender. El manejo de la contestación es un proceso que te puede también disminuir bastante. ¿Cómo estás actualmente contestando a tus clientes? Independientemente del tamaño de tu organización, hay contestaciones automáticas que las estás haciendo. Hay gente que a lo mejor todavía está un poco más boutique y lo hace de manera manual. Sin embargo, hoy en día es muy accesible y económico acceder a este tipo de tecnología, ya sea con RPA o robotizado, o que tengas un centro de servicios en otra parte operando todas estas transacciones, capaces de hablar el idioma que tú estés hablando, tiempos de respuesta quizá hasta mejor que los que ya tienes. Hay cadenas muy, muy robustas con procesos muy, muy fuertes que quizá ya tienen esta parte involucrada y hasta lo están haciendo outsourceado, ¿no? A la aplicación de las encuestas de servicio, cómo lo estás aplicando, cómo estás llegando, los momentos en los que los estás haciendo,
Si no lo estás haciendo, quizás sea momento de evaluarlo, cuánto te costaría aplicar, qué beneficio, qué datos vas a obtener de parte de tus clientes por ese feedback que te pueden estar dando ellos instantáneamente al momento de experimentar lo que tú ofreces como empresa o compañía dentro de este sector. La capacitación y el entrenamiento de tus empleados, insisto, es un tema, ya es un pilar para esta nueva normativa. ¿Cómo estás haciendo esa capacitación? ¿Lo estás haciendo con un train de trainers, con un champion local? ¿Lo estás haciendo de manera digital? ¿Qué tan escalable es el training? Si es e-learning o no, la modalidad. Hay una serie de inquietudes que en este sentido de training puedes decidir. Sin duda, vuelvo a lo mismo, hay unas muy costosas, a lo mejor que no son escalables para una masa de usuarios amplia. A lo mejor es un boutique y a lo mejor ahí puedes salir adelante con algo presencial, pero definitivamente ya hay una tecnología hoy en día, se puede aprovechar, puedes abaratar costos por hacer estas capacitaciones y puedes aminorar el riesgo que veíamos en caso de una auditoría, poder ampararte con tus módulos y sesiones de entrenamiento, puedes tenerlas colgadas online, que la gente las vea las veces que quieras, puedes meter y ligar un sistema de rewards para tus empleados por incrementar su conocimiento, no lo sé, hay múltiples opciones que diseñar y que implementar en cuanto a procesos de capacitación, desde la parte estratégica, planeación, implementación y transacción de estos entrenamientos. Y por último, no menos importante, la ejecución de todo el tema de compliance, legal, contable y fiscal y de recursos humanos y nómina. Este es un tema también importantísimo. Si hoy en día podemos observar que hay compañías que lo están haciendo ellos internamente, tienen un departamento, parte de esa estructura que platicábamos, donde hay que hacer un análisis si nos está agregando el suficiente valor o si forma parte de las actividades no esenciales que quizá podemos obtener beneficios, ahorros importantes por meterlas como actividades non-core, delegar esa parte de sistemas. ¿Cuánto te está costando tu sistema de cumplimiento? Podemos observar en Latinoamérica, y hablo en el caso particular de Brasil, Colombia, México, que son países que tienen sistemas de cumplimiento contable que deben de estar alineados con la autoridad fiscal y tienes que tener ciertos lineamientos locales muy customizados a cada país, y pues esto conlleva una serie de riesgos si lo tienes todo in-house. Hay cositas que pudieras mitigarlos, lo hemos visto en el transcurso del tiempo antes del COVID. Hoy, después del COVID, toma muchísima relevancia, y aquellas compañías que estaban entre que si lo hacemos o no lo hacemos, el COVID vino a hacer ese empujón para que finalmente tomaran una decisión frente a este tema, ¿no? Sin empujar hacia un lado o a otro, ¿no? No quiero sonar que una sea mejor que otra. Ustedes son los que deben de evaluar eso como dueños de compañía, como administradores o gerentes de toda una estructura. Sin embargo, sí es momento de poner esto sobre la mesa y no patearlo más. Analizar, de perdido tener los elementos para comparar si me beneficio o no. Y bueno, con esto termino nuestra diapositiva, donde en una sola imagen buscamos mostrar cómo está esta industria, los desafíos que se encuentran y lo que nosotros vemos para poder apoyar a compañías. Igual que Diego, cualquier cosa que necesiten, por ahí está nuestro contacto, me pueden buscar LinkedIn o por acá mandar mensaje. Encantado de tener cualquier tipo de conversación. Me encanta conocer proyectos, compartir ideas, ya sea en México o en la región de Latinoamérica. Me daría mucho gusto conocer a cualquier persona que muestre interés en tener este tipo de conversaciones. Y de mi parte sería todo, Diego. Juan, si gustan ahí entrar y continuar.
Vale, creo que nos pasamos un poco con el tiempo, pero quiero agradecerle a nuestros expertos por tan interesante exposición y también a nuestros participantes que manifestaron interés en ella. Como lo mencionó Diego y Edgardo, quedamos en su total disposición y siéntanse libres de hacer llegar sus dudas o inquietudes al correo electrónico de nuestros expertos, que ellos con gusto la resolverán. Esperamos que esta sesión haya sido de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Bueno, quiero darles un último anuncio y es que no se olviden que estaremos dictando diferentes módulos y nuevos temas enfocados en la unidad de estrategia para empresas de familia. El próximo webinar que tendremos será sobre la planificación en la sucesión de empresas de familia y aquí vamos a manejar un formato tipo panel y tendremos invitados especiales aquí, así que no se lo pueden perder. Les estaremos enviando mayor información a sus correos, pero más o menos va a ser aproximadamente en 2 semanas. Mil gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.